Lo más importante es esa combinación de mucho dinero y mucho poder que los convierte en aparentes ídolos de oro, pero en el fondo no son más que ídolos de barro. Y este tema de Siria mal manejado nos podría llevar a otra guerra mundial, Lo cierto es que a lo largo de este programa, que no es un programa donde puedan haber muchas noticias nuevas, porque la única noticia nueva, por ejemplo, la da el hecho de que ayer han descubierto que quien actualmente es el ministro de Justicia, mientras fue alcalde, habría comprado 2 millones de soles indebidamente en guano. Esa es la noticia más importante. El guano, ¿no? Un personaje a quien conozco desde hace muchos años. Nunca ha sido amigo mío, lo he tratado. En varias oportunidades hemos hecho bastantes programas juntos, incluso teníamos un programa semanal donde discutíamos con varias personas los problemas del país. Estoy hablando, quién sabe, de hace 30 o 40 años. Me refiero a Richard Webb, un hombre a quien siempre consideré muy inteligente. Él escribió un artículo ayer que dice: el hoy es mañana, y habla de que el optimismo es una necesidad evidente para los negocios. Los altos niveles de esperanza, dice él, y optimismo también juegan un papel central en la vida individual. El bienestar es un cóctel de tiempos preparados con una rodaja de ayer, varias cucharadas del hoy y una lata entera del mañana. Bonita frase, ¿no? Más que nada, solo podemos estar bien hoy día si creemos que estaremos bien o incluso mejor mañana. Ahí se saca ya de lado el principio del ayer. Lo importante es estar bien hoy. Ya estamos en internet. Un cordial saludo a todos los de Miraflores TV Digital. Aquí, luego de una intensa pelea con nuestras maquinarias y los robots que tenemos aquí, ya estamos al aire. ¿No es verdad? Ok, bueno. Un cordial saludo, a ver si me permites, si es que alguien nos está viendo, después agradecer a los que nos hayan visto. Bueno, decíamos, me encantó esta frase: el bienestar es un cóctel de tiempos preparados con una rodaja del ayer, varias cucharadas del hoy y una lata entera del mañana. Más que nada, solo podemos estar bien hoy si creemos que estaremos bien o mejor mañana. Un economista como Richard Webb, profundizando de esta manera, nos lleva a ver en él no solo el manejo tan adecuado que tiene de los valores, pero el hecho mismo que él se reconoce como economista, y dice que es difícil para el economista cuando le piden pronunciarse acerca del bienestar. Su herramienta estadística más importante es el PBI. Ojo, el PBI, no la felicidad. Una suma de todo lo que se produce en un periodo corto. La satisfacción que nos dan los logros del pasado no aparecen en esa cifra. En cuanto al futuro, el PBI sí lo considera en parte porque incluye algunas formas de inversión, como son las compras de ladrillos y cemento y maquinarias. Interesante. Felicidad, tener ladrillos, tener cemento, tener maquinarias
poder construir casas, hacer carreteras. Felicidad, esa es la palabra. Poder hacer gastos que no aportarán nada a la mesa de hoy, pero que esperamos mejorarán el bienestar de mañana. Desafortunadamente se trata de una aproximación confusa que solo incluye una parte de las inversiones y con mucho margen de error cuando valoriza los beneficios esperados, como sucede con los múltiples fracasos empresariales o con la sobrevaluación de los megaproyectos del Estado. Por eso que es tan importante, digo yo, siguiendo con este tema que Richard Webb maneja, él dice que la importancia que tiene el futuro en nuestras vidas se ve reflejada en las noticias, que más y más consisten no en acontecimientos del pasado, sino en anuncios y expectativas acerca del mañana. La fijación con el futuro es especialmente evidente y entendible en el mundo de los negocios. Pero eso también, ojo, tiene mucho que ver con la edad de las personas. Una persona que tiene 80 años, ¿qué visión puede tener de la felicidad hacia el mañana cuando su visión, quién sabe, sea cortoplacista? Un lector del diario de gestión, dice Richard Webb, fui informado en las 32 páginas del diario de 25 eventos que iban a suceder en el futuro. Créditos que se abaratarán, una irrigación que comenzaría, un mercado laboral que seguiría débil, deuda pública que empezaría a elevarse, una decisión que iba a tomar a Petroperú y muchos más. Con tanta información acerca del futuro, el empresario puede sentirse más apoyado y apto para seguir creyendo en sí mismo. Pero para eso el empresario tiene que tener fe, no solo en sí mismo, que es lo más importante para poder tener buenos líderes que por lo menos tengan en primer lugar fe en ellos mismos, es tener fe en el futuro. Lo cierto es que me gustaría que, si tienen tiempo, busquen este artículo que salió ayer en El Comercio. Les voy a hablar de un tema que estoy seguro va a causar un terremoto en Miraflores. Hola. Hola. Bueno, antes de seguir con la noticia, vamos a mandarle un saludo inmenso y un grande beso para la doctora Julie Valencia. Ella también forma parte de la gran familia de Miraflores, de esta transformación que ahora se convierte en Miraflores TV Digital. Nos dice: felicitaciones, estimado Ricardo Palma, por el programa, así que muchísimas gracias y bienvenida acá a la familia nuevamente, a la doctora Julie Valencia. Saludos a Pedraza, Jenny Pedraza, a Carmen Herrera, a Juan José Yanatacio desde Argentina, al señor José Rosa Sarich, que nos está viendo desde Paracas, así que muchísimas gracias. También a Tixe Obregoso y bueno, a Jack Miller, ya que no lo podemos ver por otras cosas, por otro lado, por acá por el Facebook sí. Jack Miller. A Eduardo Bonilla, a Gustavo Lindley. Miller, me debes una botella de pisco. A Percy Johnny Ricardo, a Osvaldo Lori Rodríguez, que son siempre están siguiendo la programación, así es que voy a mandarles al señor Jesús Murillo también de Pucusana, muchísimas gracias. Y, hola Jesús, vamos de pesca. Antes que vayas con alguna otra noticia, según hay una fuente del SAT que desde hoy día se van a rematar más de 600 vehículos de 72 soles, puedes creerlo, o sea, de 72 soles. El SAT va a rematar 611 vehículos que fueron embargados. Voy a poner ahí en verdad voy a leer básicamente que fueron embargados debido a que sus propietarios no cumplieron con pagar papeletas de tránsito. El Servicio de Administración Tributaria de Lima, el SAT, rematará un total de 611 vehículos debido a que por papeletas ya sea de tránsito o por algún documentos que sean irregulares. El remate vehicular se realiza el 18, o sea a partir del día miércoles 19 y 20 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el depósito ubicado
ubicado en la avenida Argentina, en el cercado de Lima. El ingreso al público será por la avenida Maquinaria 2949. Así que ya saben, si quieren ir a ver este tema de remate, pueden ir a verlo desde el 18 de abril. Bueno, y hace un momento estuve conversando contigo, me gustaría, si en algún momento puedes encontrar ese impresionante video que saca la CNN en su portada de su página web hoy, y me avises cuando lo tengas. Mientras tanto voy a dar esta noticia flash. Miraflores se convierte en ciudad puerto. A mí no me convence la idea, pero así se anuncia. Se va a hacer un terminal para cruceros aquí frente a nosotros. Se prevé que la construcción del proyecto culmine en el 2021, o sea, ahorita. Este terminal portuario espera recibir un promedio de 1.300 turistas por barco. Construirán terminal portuario para cruceros en Miraflores. Curioso, ¿no? Tú te das cuenta, avanzamos hacia el malecón y vemos un enorme barco ahí, la gente entrando, saliendo. Tendrá un puente de acceso, 2 muelles y un edificio. También se ha previsto que cuente con una zona de embarque y estacionamiento. Esto lo da a conocer la Autoridad Portuaria Nacional. Anunció que se construirá un terminal para cruceros en la bahía de Miraflores, a la altura de la bajada del cuartel San Martín. Para esto se va a hacer una inversión de $50 millones. Edgar Patiño, presidente de la Asociación Portuaria, señaló a la agencia andina que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y se espera que la documentación esté lista para el 2019. ¿Imaginas tú un crucero allá abajo? ¿Ah? Pon en marcha tu imaginación, Ernesto. Esos enormes barcos ahí frente a nosotros aquí en la costa, la gente entrando y saliendo. Llegué a encontrar algo de la CNN, pero es sobrevivientes del presunto ataque químico en Siria. Cuentan lo que vieron ese video, porque es lo único bueno, que aparece. Pongámoslo. Vamos a ver. Definitivamente hay algo que apesta. Estas mochilas son de Malas y Masa, unas gemelas de 7 años provenientes de Duma. Son tímidas, dubitativas. Olimos algo, dice Malas. Su madre, Nur, nos dice que recuerdan todo vívidamente. Estaban escondidas en un sótano cuando ocurrió el presunto ataque químico en Duma. Apenas podían respirar y sintió como su cuerpo se debilitaba. Se arrastró hasta la superficie llevando a sus hijas consigo, pero luego los otros ataques empezaron. Estábamos entre 2 tipos de muerte, nos dice, los ataques químicos o los ataques en la terraza. El olor aún es bastante fuerte. Estas son las cosas que todavía no han podido lavar. Ese es el juguete que su hija escondió para tratar de salvarla. Le dijo al juguete, puede que te ahogues, pero estarás a salvo del bombardeo. Así es como funciona la mente de estas niñas. Ayer cavaban un túnel para las hormigas, para que no se sofocaran, en caso de que algo ocurriese. En otra tienda vimos a un chico con una cicatriz causada por metralla que atraviesa su abdomen. Su tío, que no quiso ser identificado, estaba entre los más afectados de la familia en el ataque químico. Dice que le tomaron muestras de sangre el día anterior. Este nuevo campo alberga a sobrevivientes del sitio de Duma. Los incesantes bombardeos que ha habido durante meses han llevado a las familias a buscar refugios subterráneos. Es que solamente sentir la luz del sol en su piel es un lujo. Rim y su familia pensaron que había habido una pausa en el bombardeo y salieron, cuando, según cuenta, hubo 3 ataques aéreos justo al lado de ellos. Lo siguiente que recuerda es que ya estaba en el hospital. Dice que acababa de salir de cirugía cuando los heridos por el ataque químico empezaron a llegar.
Cuenta que la escena fue tan espantosa que olvidó su propio dolor. Lo que ella no sabe y nadie ha querido decirle es que su esposo está muerto. Su bebé, de solamente 2 años, ya no lo verá tampoco. Los ataques limitados de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña pueden haberle enviado un mensaje al régimen sirio sobre las armas químicas, pero no sobre el resto de su arsenal. Para quienes han soportado lo inimaginable, esto no es más que una movida en un macabro ajedrez. Farzille, de 68 años, llegó hace 4 días de Duma. Ha perdido la cuenta de cuántos familiares ha enterrado, incluyendo a su hijo y 2 nietos. Se quedó sin nada. Así regrese a casa, no queda absolutamente nada. Dice que su país le ha causado mucho dolor, que recuerda aquellos días cuando su familia estaba con ella, cuando todos estaban vivos, cuando sentirse a salvo no era un lujo. Todo esto es sencillamente demasiado. Arwa Damon, CNN, campo de refugiados Al-Bul, Siria. Qué horror. Bueno, la verdad de las cosas es que los que dirigen los grandes medios de comunicación como la BBC, la CNN, Radio Francia Internacional, no les gusta personalizar la noticia al punto que, si nos acordamos, por ejemplo, del tema de la guerra del Golfo, no se vio ni un solo muerto. Y la nueva política que está comenzando a utilizar esta ciencia de la comunicación es personalizar la noticia. Esta noticia la vas a comprender mucho mejor cuando ves a esa niñita con su muñeca y la niñita hablándole a su muñeca. No te va a pasar nada. En el fondo lo que a ella le han dicho también, porque no te va a pasar nada porque estás conmigo. Y construyendo túneles para que las hormigas se puedan salvar de ser gaseadas. Y todo esto, yo creo que en el fondo es manipulación. Todo esto no nos hace más que llegar a 2 aspectos que son vitales. No debemos olvidar de la crueldad, del sufrimiento, de lo que es la guerra, ¿no? Y tenerlo presente a través de estas imágenes, pero tampoco debemos olvidar que esto es lo que sucede por causa de un enemigo X que fue el que hizo esta canallada, y de esa manera exaltar los peores sentimientos contra ese enemigo al manipular la información. La uruguaya o argentina que hizo ese reportaje importante habló del tablero de ajedrez, y esto es la parte fría de todo esto. Hay de un lado y del otro 2 jugadores de ajedrez que tendrán que decidir cómo mueven sus fichas. Nunca están solos. No es como el ajedrez que tú juegas con tu amigo, que eres tú y tus ideas, y él y sus ideas, él y sus intenciones de qué movimientos hacer, y tú cómo respondes a estos movimientos o cómo atacas. Estos que manejan este frío ajedrez tienen muchos asesores atrás. ¿Cuántos de ellos tendrán la sensibilidad suficiente para entender que la muerte es siempre la conclusión final a la que se llega con el uso indiscriminado, como se está haciendo ahora, de las armas? Otro tema que merece un análisis con tristeza es que tantos niños en el Perú, 100 colegios se han quedado sin clases por este incendio de llantas que se dio en el Callao. La pregunta que yo me hago en ese sentido: ¿se han hecho las investigaciones del caso?
que no habrá sido esto algo hecho con intención para que esta reunión interamericana que hemos tenido aquí tuviera algún toque negativo. No habrá habido gente mala que haya incendiado estas llantas. Hay un refrán: piensa mal y acertarás. Otra noticia, esta es una noticia pintoresca. Mañana vamos a llamar a nuestro amigo Jesús de Pucusana, que han capturado a un individuo, a un sujeto que vendía armas por internet. En Pucusana tenía su sede. Tú querías comprar una Glock, una Colt, una carabina Remington o un rifle. Bueno, ya me he olvidado de tantas marcas. Había una época que tenía cierta afición por las armas. Cuando estaba en quinto de media en el colegio, ganamos un concurso de tiro. Mi colegio ganó, en esa época había premilitar. Hacíamos tiro al blanco. Y mi colegio ganó y yo tuve el segundo puesto en tiro con el famoso fusil Mauser peruano. ¿Sí? Pero después me olvidé ya del tema. Hay algunas palabras del presidente de la República que me han parecido muy bien puestas, muy oportunas. Me ha gustado la sobriedad con que su esposa ha actuado y creo que la cita cumbre ha sido una cita muy bien organizada por la Cancillería. Creo que la gente que ha venido, no obstante el momento difícil y complicado que estaba viviendo el mundo, porque en el mismo instante que comienza la cita, se anuncia en los Estados Unidos como quemándole la película a nuestro presidente. Sale el presidente de los Estados Unidos a anunciar su ataque, y lo que hace que el mismo vicepresidente presente en la cita, el vicepresidente norteamericano, Pence, se fuera corriendo a su hotel para poder estar a mano con las comunicaciones. Las palabras más importantes de Vizcarra en relación al tema en Venezuela: ojalá que se permitan elecciones libres, que sean libres, dijo. Una persona que me ha parecido actuando de manera indebida ha sido Evo Morales. Me van a perdonar los bolivianos, pero la actuación de Evo Morales sonó feo. Vino aquí, estuvo en la cita, y ¿saben dónde se fue? Se fue donde Nicolás Maduro, se fue a Venezuela, como quien se va a chismear. Oye, la cita esto y la cita el otro. Y entonces el Maduro, que fue muy bien representado en la revista Somos el último sábado, como un plátano podrido, ¿no? Maduro. Es que mal queda Evo Morales. Yo a Evo Morales lo he visto actuar muy bien en cuanto a haber recuperado la economía de su país, pero este rol no se da cuenta que nos voltea las espaldas a los peruanos. Sus problemas con Chile son asunto aparte, pero Evo Morales prefiere a Maduro que al resto de los presidentes de Latinoamérica. Ese es el sentimiento que ha creado. Dios mío, cómo ha volado el tiempo. Asistencia masiva a la cumbre es un respaldo a la democracia peruana. Me parece muy bien. La frase de los presidentes de
Colombia es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos, por eso somos los más interesados en que nuestra hermana nación se restablezca la democracia, lo dijo Santos. La violación de derechos humanos mostrada por el gobierno de Venezuela es completamente inaceptable. Debemos trabajar para diligentemente restaurar la democracia en Venezuela, lo dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La OEA puede utilizar los instrumentos de protección de los derechos humanos en Venezuela y reencontrar una salida democrática, lo dijo Michel Temer, presidente de Brasil. Esperamos que sea posible para los propios venezolanos resolver la crisis de manera pacífica por medio del restablecimiento de la democracia, lo dijo Enrique Peña Nieto, presidente de México. No podemos mirar a otro lado donde hay un proceso político sin garantías mínimas. Vamos a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo, lo dijo Mauricio Macri, presidente de Argentina. Le pedimos encarecidamente al presidente Maduro que de una vez por todas reconozca la crisis humanitaria en su país, lo dijo Sebastián Piñera, presidente de Chile. Bolivia condena las sanciones unilaterales y la amenaza de invasión realizada por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Evo Morales: en Venezuela la democracia ha colapsado, la dictadura ha crecido y tener en Maduro un líder que no permite la llegada de ayuda humanitaria a su propio país, donde la gente tiene hambre y muere, lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Bueno, vamos a mandarle saludos. Por acá hace un momento se llegó a comentar la noticia sobre la idea del puerto que se pensaba realizar acá en Miraflores. Algunas personas están de acuerdo, algunos están con los comentarios diciendo de que se iguale un poco al tema de Argentina también, que existe un puerto. Vamos a ver qué dice los oyentes con respecto a esta idea de que en Miraflores, en el distrito de Miraflores, se realice el puerto para los cruceros. No, vamos a leer, dice la doctora Yuli Valencia, nos dice de acuerdo, eso son las respuestas a las personas, a las respuestas anteriores. Por acá nos dicen, va a ser un hito para el desarrollo del Perú, bienvenido ese puerto, nos dicen por acá. Y la respuesta es un puerto puede traer mucho progreso y comercio, pero también desorden y desorganización. Es muy importante la reglamentación y aplicación de las ordenanzas. Y bueno, por ahí nos están hablando sobre el tema de absolutamente, dice por acá, los puertos turísticos son absolutamente distintos a los puertos de carga. Ok, hay que diferenciar eso, absolutamente diferentes, no representan riesgo de seguridad ni nada de esas cosas que normalmente traen los puertos de carga. Bueno, eso es lógico. No dice, la gente se confunde mucho, los puertos de cruceros son seguros, la gente simplemente confunde. Bueno, eso es correcto, ¿no? O sea, no es una cosa que sea de carga, simplemente es para que bajen y se paseen los turistas cuando bajen del tremendo crucero que podemos ver, ¿no? Yo creo que la idea es que los cruceros puedan venir al Perú y que suelen no venir porque el puerto del Callao es muy inseguro. Bueno, sí es correcto. Y aparte que también los turistas que puedan venir tengan el acceso directo por Miraflores, o sea, no sabemos cómo puede llevar el tema. Ahora, lo que sí podría hacer es que si se realiza este puerto de cruceros, que hay que diferenciar esto, no de carga, porque yo creo que en Miraflores no podría funcionar un puerto de carga, pero sí de crucero. Yo creo que sería muy bien para el tema de la economía, porque acá los turistas que vienen a Miraflores básicamente van a pasear por la Alcomar, por el parque, por la avenida Petituar, esas cosas. O sea, si vienen más turistas, mucho mejor, ¿no? O sea, eso podría ser el tema de la economía también. Es cierto, pero
A mí que me gusta tanto el mar y ya no vamos a poder. ¿Ah? Ya no vamos a poder. Sí, bueno, y tanto que he pasado por esa zona, en esa parte la bahía tiene muy poca profundidad, por eso que las olas revientan afuera. Va a tener que hacer un trabajo de dragado enorme, no va a ser una cosa tan fácil que cueste 50 millones de dólares, ni hablar, pero la idea no está mala. Será cuestión de discutirla, conversarla y encontrar el capital que quiere invertir. Bueno, muchísimas gracias a todos los seguidores. Al señor José Rosa Sarich, que está desde Paracas, hay que invitarlo para ver cuándo es que viene por acá nuevamente a la plataforma, que hace mucho tiempo que no lo vemos, y a la autora Julie Valencia, que también que ha estado haciendo los comentarios importantísimos dentro de la plataforma, y bienvenida nuevamente a la autora Julie Valencia, que tiene programa todos los jueves a las 4 de la tarde, que trajo al general... siempre me equivoco, con el que te tomaste foto y que yo le digo que se parece siempre a Bien. ¿Ah? ¿Y tienes algo más para leer los titulares? No, estaba hablando del invitado que te tomaste foto, el general, ¿te acuerdas? Sí. No recuerdo muy bien su nombre, se me ha ido la palabra. Ya mi pata, el fundador de la SUNEDU. Sí, ok. Se me fue. Bueno, titular del Comercio, lo más importante hoy es impulsar la reactivación. Lo escribe interesante artículo Jaime de Altaos entrevistando a David Tuesta, ministro de Economía. Me agrada mucho saber de Jaime de Altaos, excelente periodista. Exponen en la Sociedad Interamericana de Prensa riesgos contra la libertad de prensa. Cita de Medellín, el director del Comercio. 33% pide que se priorice la lucha contra la corrupción. 34% piensa que en salud. 52% cree que en seguridad ciudadana. El 58% señala que en educación. ¿Qué nos dice la República contra la corrupción? Urge reforma electoral, lo que falta para concretar el compromiso de Cumbre de las Américas. La Sociedad Interamericana de Prensa exige libertad para Venezuela. En cierre de reunión de medio año en Medellín, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a países sumarse al esfuerzo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Noticias. Telefónica del Perú debe pagar 200 millones por 5 procesos planteados por la SUNAT. Gustavo Mome, director de la República, dice: seguiremos apoyando con todo lo que esté a nuestro alcance para que la bandera de la libertad, aquella que soñó Bolívar, vuelva a flamear en Venezuela. Hay 716 miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas presos en diversas cárceles del país. Bancadas piden a Villanueva cerrar el paso a corruptos en el sector público. Volvió triunfo a la U, venció 1-0 a Comerciantes Unidos. Bueno, esto es lo que tenemos hoy día a nivel de periódicos, porque nuestro periodiquero, no sé por qué razón, no nos ha podido hacer llegar hoy día el diario Correo. Daniel Mora fue el que vino. Daniel Mora, el general Daniel Mora, por Dios, viejo pata y amigo mío, pero ahora sí. Que a él le pasa lo mismo que a mí, estamos con mala memoria. Por acá nos dicen Marcona debe ser puerto. Es la que tiene mejor anclaje y hay cosas tapiadas de ex empresa. Pero Marcona es puerto de carga ya. Pero dicen por acá, o sea, a damnificar y destinarlos a damnificados del sur de Huacho también deben reactivarse como puerto, dice por acá. Así que, bueno, necesitamos puertos por todos lados. Llegará con bastante atraso la idea de intercomunicar el Perú a través del mar, pero tarde o temprano llegará. Muy bien.
No nos queda más remedio que decir, como lo hacemos todos los días, con bastante atraso, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Gracias a todos los seguidores. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este lunes 16 de abril. Está en la realización técnica de esta emisión Hélène Avril y junto a ella abrimos media hora de radio con estos titulares en portada. Carmel Gallubo. Estados Unidos se dispone a decretar nuevas sanciones contra el régimen sirio, mientras los responsables de Francia y Gran Bretaña se explicarán ante sus parlamentos sobre los bombardeos contra instalaciones de armas químicas en Siria. El presidente francés Emmanuel Macron frente a las cámaras de televisión anoche en una entrevista difícil y en la que no esquivó temas de fondo, pero el presidente francés se mostró decidido a llevar a cabo las reformas para las que fue elegido, como la del sistema ferroviario. Las autoridades ecuatorianas detienen a 8 personas por su posible implicación en la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, 3 hombres cuyos cuerpos aún no han sido localizados. Noticias en Radio Francia Internacional. Primero la fuerza, luego las explicaciones. Los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña intervienen hoy ante sus parlamentos respectivos, unos parlamentos divididos sobre la oportunidad y la legalidad de los bombardeos de estadounidenses, franceses y británicos contra un laboratorio y 2 fábricas de armas químicas en Siria. Bombardeos legítimos, volvió a decir el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista anoche por televisión. Macron, que no obstante subrayó que se trató de una acción circunscrita y en ningún caso de una declaración de guerra. Queda por ver ahora si el bombardeo el sábado servirá para que el presidente ruso Vladimir Putin presione a su homólogo sirio Bashar el-Assad para que destruya todo su arsenal químico. Félix Arteaga, investigador de defensa y seguridad en el Real Instituto Elcano. Más allá de nuevas acciones militares, no se establecen medidas de disuasión que lleven a sirios y a rusos a desechar el empleo de armas químicas. Ha sido un ataque muy selectivo, cuidando mucho no dañar a objetivos civiles ni tropas rusas, y de esta forma es más un acto de represalia que uno de disuasión. Y en alguna manera al gobierno ruso le empieza a pasar factura el aval que ha estado dando al presidente sirio Bashar al-Assad al programa de armas químicas que se desmanteló en 2013 y del que Rusia ha salido fiador. De alguna forma le ha dejado pasar el mensaje de que este tipo de acciones es mejor que las pague el aliado sirio, que es quien emplea las armas, que el aliado ruso, quien consigue sus objetivos. No ha visto necesario llevar a cabo las acciones de escalada que había previsto en caso de que se atacaran sus intereses, y por otro lado ha dejado hacer a los occidentales lo que ellos no pueden hacer porque son aliados naturales de Siria. Era el investigador Félix Arteaga del Real Instituto Elcano, y esta mañana comenzó en La Haya, Holanda, la reunión de urgencia de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, organización que ha enviado una misión a Douma, la ciudad víctima de un presunto ataque químico del ejército sirio hace 10 días. Pero los expertos no han podido aún obtener la autorización para ingresar en dicha localidad. Entre tanto, Estados Unidos se dispone a decretar nuevas sanciones contra el régimen de el-Assad. Nos lo cuenta desde Washington Xavier Vila. Washington anunciará hoy nuevas sanciones contra empresas rusas con intereses en Siria y descarta retirar de inmediato los 2.000 efectivos que mantienen el país, en lo que supone una contradicción respecto a la aseveración vía Twitter del presidente Trump, que utilizó el término misión cumplida tras los ataques selectivos del viernes por la noche. Según la embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, el rol americano en Siria se mantendrá hasta que se garanticen 3 condiciones.
Primero, no puede haber uso de armas químicas en ningún sitio. Segundo, queremos asegurarnos que entienden que se debe derrotar al Estado Islámico. Y tercero, queremos asegurar que la influencia de Irán no se apodera del área. Nadie en Washington especificó la influencia que pueda haber tenido la mediación del presidente francés Macron en la permanencia americana en Siria que Trump puso en entredicho la semana pasada. Una permanencia que se vincula también al relato emanado desde el Pentágono, que admite que el ataque del viernes no terminó con las reservas sirias de armas químicas. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Y de Washington de vuelta a París para hablar de una entrevista inédita, la que anoche dio Emmanuel Macron a dos veteranos periodistas conocidos por su pugnacidad. Sin duda la entrevista más difícil a la que ha respondido desde que accediera hace un año a la presidencia de Francia. Y el lugar escogido fue también singular, Lucille Jambert. No tuvo lugar en el Palacio Presidencial, sino en un sitio neutro, el Palacio Chaillot, donde se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los entrevistadores lo llamaron una vez, señor presidente. Luego solo fue Emmanuel Macron y las preguntas no le fueron comunicadas antes. Esta entrevista, densa, casi violenta, podría marcar un antes y un después. Pugnaces, los dos periodistas Plenel y Bourdin no dieron descanso a Macron, que a su vez mostró su capacidad de resistencia y de contraargumentación. Esto no fue una entrevista, sino un combate de boxeo que debilita a la función presidencial, critican algunos esta mañana. Una agresividad que quizás marque un giro hacia un estilo más anglosajón, con preguntas más incisivas. En todo caso, contrastó con las hasta ahora complacientes entrevistas presidenciales a la francesa. Una forma inédita que también dejó espacio para el fondo. Frente al descontento de los ferroviarios en los hospitales y de los jubilados, entre otros, Macron dijo escuchar las iras, pero se mantuvo firme en su voluntad de reformar un año casi después de entrar al Elíseo. James Comey contra Donald Trump. El exdirector del FBI se arremetió anoche contra el presidente estadounidense, de quien dijo que está moralmente incapacitado para dirigir el país. En una entrevista en la cadena estadounidense ABC, Comey precisó, cito, que no creo que esté médicamente incapacitado para ser presidente, creo que está moralmente incapacitado para ser presidente. Recordemos que Trump despidió abruptamente a Comey, desconforme con la investigación de una posible confabulación de su campaña electoral en 2016 con Moscú para perjudicar así a su rival demócrata Hillary Clinton. No se sabe aún dónde están los cuerpos de los dos periodistas y del chofer del periódico El Comercio de Quito asesinados, ni en qué circunstancias fueron secuestrados en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. No obstante, la policía ecuatoriana ha detenido a 8 personas de las que sospecha estarían implicadas en esas 3 muertes. Explicaciones de Mauricio Latorre. Nada trascendió hasta ahora del operativo humanitario de rescate de los cuerpos que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, corroboró la versión ecuatoriana de que los restos de los periodistas se encuentran en territorio colombiano. Se confirmaba que los cuerpos sí estaban del lado colombiano. Eso fue lo que me dijo el ministro de Defensa y en ese sentido pues tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia. Tras confirmarse el viernes su asesinato, Bogotá y Quito lanzaron una ofensiva militar coordinada al lado y lado de la frontera para capturar al responsable, alias Guacho, quien lidera el grupo criminal conformado, entre otros, por disidentes del proceso de paz con las FARC, que secuestró y dio muerte a los 3 ecuatorianos. Los 2 reporteros y el chofer del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados mientras hacían un reportaje sobre la inusitada violencia que enfrenta Ecuador en su frontera con Colombia, un área selvática, caótica, plagada del lado norte de cultivos de coca y laboratorios de cocaína, y en la que imponen su ley las bandas criminales colombianas dedicadas al narcotráfico. Gracias, Mauricio. Y finalmente Guatemala va a llevar a La Haya su disputa territorial con Belice. Al menos es lo que decidieron los guatemaltecos ayer en las urnas, en un referéndum que, eso sí, se caracterizó por la escasa participación. No llegó al 24%. Digamos que asimismo, respecto a Guatemala, que un grupo de 30 migrantes guatemaltecos que trataban de llegar a Estados Unidos fueron liberados de un edificio
del municipio mexicano de Jiménez, en el estado de Chihuahua, donde permanecían retenidos contra su voluntad. Y en el fútbol francés, el Paris Saint-Germain se consagró anoche campeón del campeonato de Primera División y lo hizo a lo grande, goleando 7-1 al Mónaco, campeón del pasado año. 7º título para el PSG, gracias a los dobletes de los argentinos Lo Celso y María, más los tantos del uruguayo Cavani y el colombiano Falcao.